Es imperioso tener memoria, recordar, enaltecer aquellas luchas que perdurarán por siempre, cuando ya no estemos. El sentido de las protestas y las resistencias. Y hacer un esfuerzo para no caer en la tentación, que es un ejercicio de gimnasia permanente, que anula la memoria y la reflexión al mismo tiempo. Si yo le pregunto a usted que mira el programa, si recuerda que en algún momento de los últimos 25 años se dijo en cualquier espacio o sector que las escuelas eran dignas y seguras, llámeme. Lo que tengo como registro de los últimos 25 años es que se luchaba para que los parches no sean vistos como tales. Y la jerarquía funcionaba de un modo verticalista y por ahí había marchas y protestas de acuerdo a los momentos, las circunstancias, a veces vinculadas esas protestas a lo electoral, y emergía un sindicato o varios sindicatos, pero como mi memoria me invita a la reflexión y al mismo tiempo los llamo a ustedes a este ejercicio, no olvido que los momentos más altos de discusión, de visibilización respecto al estado de las escuelas, lo proponían los estudiantes en la puerta del Consejo Escolar, en una asamblea que se le sacaba a la conducción del Consejo Escolar. Y después repasar que el SAE era malo, que los pozos se desbordaban, que el agua filtraba por las paredes, que se podía caer un muro. Lo que estoy diciendo es que con ejercicio de la memoria, muchos hombres y mujeres durante un largo tiempo decíamos que las escuelas eran un cromañón. Y también decíamos que los trenes eran un cromañón sobre ruedas. ¿Por qué arranco el programa de esta forma? Porque nos marcó para siempre la pérdida física de Sandy Rubén. Esa explosión en una escuela que tiene doble turno, no muchas en Moreno, y que abrió todas las heridas posibles, y posteriormente, algunos con toda la razón, se paran en el morenazo, y otros, con razón también, en una pelea que no terminó. Porque las escuelas no son dignas, porque las escuelas no están seguras, porque no hace mucho tiempo, digo este año, el 50% de los establecimientos no tenía gas. Y la respuesta que escuché a través de las redes sociales de aquellos que dicen ser una autoridad mejor que las anteriores, argumentaban que se había cerrado el gas. Eso es un insulto a la reflexión y también una forma de mancillar la memoria. Porque la solución no es que se cierre la llave principal, sino que estén calefaccionadas, más aún después de los asesinatos laborales de Sandy Rubén. Yo me quiero quedar con esto en el comienzo para decirle que la memoria es un ejercicio permanente de activación constante, que debe salir rápido de la tentación de ubicarse en los lados, porque primero están los pibes. Y esos pibes de centro de estudiantes que supieron marchar y desafiar las autoridades diciendo yo así no estudio, bueno, tenemos que seguir esa línea por Sandy Rubén, que las escuelas tienen que ser las mejores del país y del mundo, porque 2 personas perecieron en un establecimiento educativo creyendo en la educación pública. El resto, para mí, tiene un valor secundario de los posicionamientos que toman aquellos que tienen intereses, no de ahora, sino de siempre. Y aquellos que hoy levantan más la bandera que nunca y que siguen teniendo intereses. El interés superior y supremo es de los pibes, de los niños y las niñas. Ellos deben ser los privilegiados. Y para que tengan algo de esto que estoy diciendo, las escuelas tienen que ser dignas y seguras. Desafío a cualquiera que responda si hoy Moreno, a 3 años de los asesinatos laborales de Sandy Rubén, tiene todas las escuelas dignas, seguras y habitables.
Si alguien quiere, la puerta de este programa está abierta. Punto seguido. Vamos a algo más político. En orden a la memoria. Febrero de este año. Presentación de las motocicletas que envió la provincia de Buenos Aires para fortalecer el esquema de seguridad del municipio. En esa ocasión, Mariel Fernández confirma que Carlos Benítez asumía la responsabilidad de conducir el IDUAR, uno de los dos organismos descentralizados creados en el 2000, cuando era intendente Mariano Hues. La confirmación de Benítez certificaba un vínculo con el Ateneo Néstor Kirchner que conduce el diputado nacional Walter Correa. Al mismo tiempo, la llegada de Benítez ratificaba la ruptura definitiva con Pueblo Libre, conducido no solamente por Hues, sino Patricia Rosemer y otros hombres y mujeres que hacen de ese espacio un faro para muchos peronistas, que no olvidan y tienen algunos recuerdos. Febrero. En el día de ayer, Carlos Benítez presenta su renuncia al IDUAR. Usted se preguntará cuál es el interés de este tema que estoy abordando en el comienzo, a modo editorial. Porque hay una palabra central en la vida y en la política que se llama planificación. Desde la llegada de Mariel Fernández al poder, el IDUAR fue perdiendo no solamente peso, sino volumen y estructura. Creó un aparato de desarrollo y suelo en donde allí está un joven que militó en una causa extraordinaria que conozco profundamente, del Grupo de Reflexión Rural. Este grupo, en donde estuvo ahí un amigo, un maestro para mí como Jorge Rulli, lo que intentaba hacer era imponer en la agenda política que el sistema por el cual se rige la Argentina tiene como sustento algo que se llama soja o monocultivo, sin rotación de suelo, destrucción de los bienes propios y naturales en nombre del saqueo que muchos no quieren ver. Bueno, en ese grupo estuvo Federico Aleaga. Federico Aleaga es quien va construyendo, paralelamente al IDUAR, una política de tierras que fueron objetando en silencio muchos que estuvieron en el IDUAR y que ya no están. Incluso, lo digo yo, Carlos Benítez, que cuando asume, en una nota que le pudimos hacer, dijo que era clave que se respetase una ordenanza que crea un consejo de hábitat, de vivienda y desarrollo. No se creó hace varios años atrás, menos ahora. Benítez se va sin esa creación. ¿Y por qué es importante la creación? Porque se trata de visualizar un Moreno por lo menos a 20 años, que reconozca la informalidad de los barrios populares que se iniciaron como asentamientos, que vean aquellos asentamientos que tienen poca vida y que necesitan servicios, que se pueda identificar de qué se trata loteos populares y la tierra, que se vea claramente cuáles son los emprendimientos donde el privado sigue ganando terreno y no hay una compensación justa, y no olvidar de ninguna manera, ya que es el eje, por lo menos de este editorial, que la consigna y la bandera de Mariel Fernández, que proviene de un movimiento social, es Moreno libre de tomas. Y siendo libre de tomas, para que se alcance ese objetivo tantas veces destacado por el doctor Bergier, es que se necesitan 500 policías para desalojar a 50 personas. Con un agravante, que no hace esta discusión a la defensa de la propiedad privada. El agravante es que se suman el número de detenidos y detenidas de personas que son emergentes o excluidos del sistema, a los cuales la intendenta dice reconocer. Carlos Benítez, que es un hombre del Ateneo, que está bajo la conducción de Walter Correa, dice: me voy, ya no estoy en el IDUAR. ¿Quién llega ahí? Quien debía estar y quien Mariel Fernández considera el más apropiado, Federico Aleaga. La pregunta que voy a dejar instalado es por qué no se crea un consejo, que ya está en la ordenanza, para que en una mesa estén los empresarios, que son varios que están operando en Moreno, que estén las comunidades, palabra muy constitutiva del gobierno actual, que estén las instituciones civiles, que estén los colegios de profesionales y privados para saber qué modelo de Moreno necesita esta población. Que no sea una cuestión de improvisación que se vuelve insoportable y que además es peligrosa.
porque de improvisación Moreno tiene muchísimo. Lo que requiere es planificación. Esto que estoy contando de la salida de Benítez parece confirmar que la improvisación tiene más espacio en la agenda que un plan a largo alcance que contenga a todos. El programa de hoy tendrá, por supuesto, la beta electoral, mirando las primarias, sin olvidar las generales. Y recordándoles a ustedes que si tuviésemos que hacer un ejercicio básico de ciudadanía, sería, acá no se elige gobernador ni presidente, ni intendente. Se están eligiendo representantes legislativos, con lo cual el esfuerzo que vamos a hacer desde este programa es explicarles a ustedes en cada momento posible qué es un consejo deliberante y cuál es la función, qué tiene que hacer un consejo escolar y qué respuesta debe dar a la población para que se entienda que el voto tiene un valor si es que sabemos que votamos, si es que queremos votar, en la primaria y en la general. La presentación del programa, Quórum en Contacto Directo, es esta y luego una concejal que por mérito propio y fuerza vocación legislativa va a pelear en una de las listas de Juntos para seguir manteniendo ya no su banca de suplente, sino bien titular. Presentación y venimos. Instituto Educacional Dr. Luis Federico Leloir, Tupac Amaru y Paula Albarracín, San Miguel. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Bueno, modificación del primer bloque. Vamos a elaborar una torre de pensamiento, vamos a intentarlo. Porque en definitiva lo que creo que se pone en juego, y ya está corriendo la pelota, es si la política se anima a recambiar algunos conceptos, recategorizar principios y sobre todo animarse a una discusión. ¿Cuál sería la mejor provincia de Buenos Aires? Como decía en el comienzo del programa, ¿qué discusión tenemos que darnos en Moreno del municipio vivible que nos merecemos? Joaquín de la Torre me recibió el año pasado en su casa San Miguel y charlamos sobre cuestiones de la política, de lo que se avisoraba como posibilidad de primarias. Pero recuerdo dos aspectos que van a ser la base para saber si alcanzamos una torre en la charla que voy a tener con él. Si es el momento para rasparse, primero. Y lo segundo, si es el momento para arriesgar. Y si es así, rasparse y arriesgar, ¿qué es lo que hay que arriesgar? Y si es cierto esto, habrá raspones que marquen efectivamente que no es solo un juego electoral, sino que acá entra a discutirse la política como un efecto de trascendencia. Bueno, gracias por estos minutos que me dispensas. Bienvenido a esta casa a cielo abierto. Gracias a vos por invitarme. Bueno, ¿qué arriesgas con Manes? No, bueno, yo lo que hacemos con Manes es defender valores y defender una idea que creemos que está más en la gente que en nosotros. ¿Cuál es esa idea? La que la política necesita un recambio, que la política necesita gente nueva, que la política tradicional no le ha dado a la gente soluciones concretas, reales y visibles, sino más que lo que ha sido es traído más de lo nuevo, más de lo mismo. Y los médicos siempre dicen, ahora que están de moda los médicos, están de moda, siempre dicen que frente a un mismo síntoma, si le dan la misma medicina y no funciona, tenés que cambiar de medicina. Me dijiste que el ibuprofeno no iba más, lo recuerdo. Yo te dije que el ibuprofeno lo que estaba haciendo era parando, bajando la infección, y la infección corría. Y eso está claro que sigue corriendo. La pobreza hoy es peor que la última vez que nos vimos. La gente hoy la pasa peor que hace 7 meses. Y ahora van a largar programas para hacerle pasar un veranito a la gente. Pero esos programas, como no están dentro de un esquema de una política económica razonable, de cuidado de la vida de la gente, lo que va a terminar pasando es que lo que le entreguen ahora va a ser pan para hoy y hambre para mañana. ¿De qué manera la política tradicional no se recicla con figuras que no son tan tradicionales? Pienso en los años 90, ¿te acordás de Menem? Menem trajo figuras del espectáculo, del deporte,
Y así se decía que se oxigenaba la política. ¿Por qué Manes puede ser un efecto disruptivo en ese plano? Bueno, yo creo que tiene 2 o 3 condiciones. Primero, su vida, su esfuerzo. Es una clara muestra de que del argentino virtuoso, mi hijo el doctor. Una persona que se hizo y se construyó en base a sus esfuerzos personales, el trabajo de sus padres y a sus estudios. Que no creyó que había límites, sino que desafió los límites que le planteaban por ahí el lugar donde había nacido. Y eso está claro que esa es la Argentina virtuosa que se construyó durante 100 años, el sueño de mi hijo el doctor. Por un lado eso, o sea, su historia de vida. Y segundo, porque es un patriota, una persona que está cómoda, que está viviendo bien, que tiene mucho para seguir haciendo en lo suyo, que tiene un reconocimiento internacional, digo, más allá del reconocimiento nacional, un reconocimiento internacional en lo que él hace, que haya decidido dejar ese camino de laureles o ese camino de rosa e ir al camino de espinas, que es la política, el barro de la política. Y eso lo hace una persona que ama a su pueblo y que ama a su país. ¿Cómo te y que se pone por arriba, sí. Y esto está por arriba incluso de su comodidad personal. Te iba a decir, porque yo creo que el mundo se mueve por productos y por marketing, la política no es eso. Si no, en otro momento, tomando un café y no haciendo una nota, podemos leer juntos el libro No Logo, de una canadiense, de lo que significa la imposición de algo como un deseo sin que el deseo sea el que uno persigue. La Unión Cívica Radical es un partido. Vos me dijiste que para un bonaerense no hay nada mejor que otro bonaerense y que el PRO es el PRO. ¿No se confluye todo en una síntesis que ponga en discusión realmente qué es lo que se merece la provincia de Buenos Aires con los partidos, todos adentro, pero discutiendo un programa serio? Bueno, yo creo que el 22, al día siguiente del 12 de septiembre, todos los partidos van a estar discutiendo qué provincia quieren. Ajá. Y buscando la mejor provincia. Eso es lo que todos esperamos de una campaña. Sí. Está claro que lo haga, que esa discusión la tengan aquellos que están involucrados personalmente, sí, emocionalmente y físicamente, es mucho más valioso y tiene mucho más sentido. Nosotros, de alguna manera, con cierta tristeza, hemos visto como María Eugenia volvió a la ciudad de Buenos Aires y nadie nos asegura que Santilli, después de esta elección, no vaya a volver a hacer lo mismo. Y este es un tema que nos preocupa, digamos. Vos dijiste no más paracaidistas. La provincia no. En la provincia lo que necesitamos, pero no los políticos, sino la gente, es gente que se ocupe de ellos, que se quede, que se haga cargo, que vea las consecuencias de sus políticas y que las viva y las sienta y pueda rectificar o ratificar las mismas. Santilli es un paracaidista. Santilli es una persona que no es de la provincia de Buenos Aires, está claro. ¿Eso hizo que fueras más buscando lo disruptivo con Manes o fue gestándose de otro lugar? No, a ver, porque tuviste charlas con todos. No hay una sola causal. Ok. Sí hay por ahí un momento donde se juntaron demasiadas cosas. Claramente yo estaba buscando una alternativa bonaerense. Claramente el PRO había elegido o elegía una opción que era otra vez importada de la ciudad de Buenos Aires. Claramente había que buscar, yo entendía que era el momento de salir de la grieta y buscar algo por arriba de la grieta. Le decíamos la tercera vía en aquel momento. Yo te veía cerca de Randazzo. Y creo que Manes confluye en las dos cosas. Primero, consolida el frente opositor, amplía el frente opositor, que es lo que estábamos buscando, y sale de la grieta, que también es la cosa que es lo que nos ha hecho mucho mal. Digamos, yo sé que hay personas que no quieren al macrismo y hay personas que no quieren al kirchnerismo, pero la inmensa mayoría de la gente lo que quiere es la Argentina. Digamos. Yo dije y digo, hay que salir urgentemente de la pelea entre el Calafate y la Recoleta. Y hay que salir porque es una necesidad que tiene la Argentina. Hay que salir de la pelea entre Calafate y la Recoleta y hay que amar a la Argentina, digamos. Y eso no se hace parado desde la confrontación, sino se hace, como bien planteabas vos recién, parado desde la discusión sana buscando lo mejor, digamos. Yo espero que el pasado cercano nos ha dejado con muchas heridas.
La pregunta es, ¿vamos a continuar en esas, poniéndole sal a las heridas, o vamos a ver cómo las suturamos, las curamos y construimos hacia adelante? Bueno, cuando yo hablo de que la política es trascendente es cuando sale de esto. Si se queda en la coyuntura es tóxica y es dañina. Es preguntarte en este momento por Moreno, porque es el programa político que hago hace más de una década. ¿Qué significa la propuesta de Juntos en Moreno? Manes, Signa, estás vos por supuesto, está el doctor Acef, que siendo un hombre del PRO, fíjate que se ubica en un lugar mientras hay dos listas puras del PRO. Estas cosas que pasan en los acontecimientos electorales son únicas. Los Acef han sido históricamente de una unión vecinal que fundó su padre y que hizo, posiblemente haya sido el último gran intendente de Moreno. Yo creo que hemos logrado una propuesta en Moreno, en lo local, con dos jóvenes, Julián Signa y Florencia Acef, que con mucha polenta, con muchas ganas de hacer cosas que los dos vienen de la militancia, los dos tienen que ver con orígenes familiares de mucha militancia, uno en el vecinalismo, otro en el peronismo, y a eso le agregamos en la cabeza de la boleta a Facundo Manes, una persona que yo lo considero una persona que, él habla de dar el paso, yo lo considero un patriota porque ese paso tiene mucho que ver con el amor a la patria y el amor a su gente. Y después estamos desde San Miguel acompañando esa boleta conmigo como primer candidato a senador, siempre mirando con mucho cariño y con mucho respeto a los vecinos de Moreno y queriendo ayudar para que Moreno sea lo que fue en principio de los años 90. ¿No? ¿Vos creés que Manes puede ser la figura que rompa esos esquemas tradicionales? Manes es la única... Pará, y te pregunto, ¿que puede ganar? Porque es la estructura del PRO que está jugando, ¿no? Manes es el único que le puede ganar al kirchnerismo, porque es lo que el kirchnerismo no espera. Manes está parado para buscar votos en todas las esquinas de la provincia de Buenos Aires. Manes no es un candidato para perder por poco, Manes es un candidato para ganarle al kirchnerismo. Me estás diciendo que la interna la ganan. Manes es que posiblemente sea más difícil la interna que la elección general, por lo que dijiste vos. Es todo un título que me das, sí. Claro. Por el tema de las estructuras. Pero yo creo que si la gente realmente quiere terminar con la grieta y vencer a Cristina en noviembre, lo que tiene que hacer es votarlo a Manes en septiembre. Porque Manes no es un candidato para perder ahí nomás. Manes es un candidato que es tan disruptivo que puede ganarle tranquilamente al kirchnerismo. Entonces, lo que tenemos que elegir en esta interna es el candidato que le puede ganar. Así como en su momento la elegimos a María Eugenia, a pesar de que no militábamos con María Eugenia, la elegimos porque era la candidata que le podía ganar a Aníbal Fernández. Hoy el candidato que le puede ganar a Manes, que le puede ganar al kirchnerismo es Manes. Es Manes. Te hago dos preguntas finales. ¿Qué ves de preocupante respecto a lo que es la campaña de la interna con declaraciones de Manes, de Carrió, de Santilli, de Ritondo, de Bianco, es decir, porque también se mete el kirchnerismo, digamos, Kicillof se mete también en la disputa? Yo creo que... ¿Esa forma parte del juego, es entretenimiento? No. ¿Qué es? A ver, primero creo que las declaraciones de Manes no fueron declaraciones agresivas, sino fue poner una luz sobre un tema. ¿Qué decir? Ojo, no vaya a pasar que pase esto. Nada más, no fue una acusación. La reacción fue una reacción propia del kirchnerismo. ¿Se acuerdan cuando alguien hablaba mal de Cristina y había 57 alcahuetes que salían a defenderla a Cristina? Bueno, esta reacción fue de la misma manera, el mismo tamaño. Yo creo que no ayudan porque nos sacan del foco, que es ganarle al kirchnerismo. Nosotros tenemos que ver qué tiene que pensar la gente, en cuáles son los mejores candidatos, tiene que elegir cuáles son los mejores candidatos para ganarle al kirchnerismo. Y en eso, claramente la boleta que encabeza Manes amplía la base de Cambiemos y claramente la otra concentra dentro del PRO el 80% de sus candidatos. Entonces, me parece que hay de un lado una lista amplia y del otro lado una lista que achica, digamos. De este lado se incorpora Margarita, se incorpora el peronismo republicano, se incorpora Manes,
y del otro están los que ya estaban. Son repeticiones de personas que ya estaban. Entonces, si nos fue mal con esas repeticiones, ¿por qué vamos a insistir? Vamos a repetir. Nosotros tenemos que buscar abrir, ampliar. Tenemos que hacer una oferta electoral que convoque a la mayor cantidad de votantes posibles. La última, ¿crees que la Argentina, si no encuentra un rumbo más o menos certero, a mediano plazo, te pregunto, Joaquín, está en riesgo de un estallido social? Yo creo que en la Argentina no sé si va a haber un estallido social. Yo veo que hay un tobogán enjabonado que nos lleva sin freno, con una pequeña declive, pero persistente, hacia un lugar cada vez peor. Lo que tenemos que hacer es ver cómo sacamos el jabón de ese tobogán, y para eso claramente hay que tener políticas públicas que vuelvan a basarse en lo que hizo grande este país. Nosotros no necesitamos ir a Alemania para saber cómo se arregla la Argentina, necesitamos mirar nuestra historia. Y en nuestra historia vemos que el esfuerzo, el sacrificio, el sueño de mi hijo el doctor, el sueño de que con la educación pública, con el trabajo, nuestros hijos, la generación siguiente le iba a ir mejor que la anterior, eso se hizo en la Argentina. Y este país creció durante 150 años y creció con ese sueño. Entonces, lo que hay que hacer es volver a ese sueño. Hay que dejar de creer que entregando subsidios mantenemos el amor a esa gente que los recibe. No, esa gente necesita trabajo, necesita mejor calidad educativa. Durante 1 año y medio nos tuvieron encerrados los chicos de las escuelas. El problema de este año y medio no fue la no presencialidad en la escuela privada, fue la ausencia de virtualidad en la escuela pública. Los chicos más pobres son los que han sido más castigados durante esta pandemia. Y aquellos que dicen que vienen a cuidarlos son los que más le han soltado la mano. Este gobierno ha sido muy perverso respecto a los sectores más pobres, muy perverso. Les ha sacado el trabajo y le ha sacado la educación durante 1 año y medio. La educación pública era el último bastión del Estado, el mejor bastión del Estado, el que generaba esperanza, y eso han eliminado este gobierno y durante 1 año el gobierno de la ciudad esa herramienta. Gracias por estos minutos. No, faltaba más. Vas a hacer recorridas. Bueno, yo decía, ¿cuál es la torre? Bueno, la torre que se arma de la reflexión de ideas. Trabajo. El otro piso sería educación. Tiene que haber una conexión entre la educación y el trabajo, sobre todo por el mundo en el que estamos viviendo, que no es el de las fábricas que habitó mi padre o mi tío. Ya ese mundo no está más reducido, pero es educación y trabajo. Después, el otro punto que pongo en la torre de la reflexión que puedo hacer es que Joaquín de la Torre ha dicho que en esta interna de Juntos hay una parte que es pro, la otra yo la asemejo más a una transversalidad, que no es amarillo, es una transversalidad, en donde está el peronismo republicano, está la Unión Cívica Radical, mirado acá, sí, el acefismo es el vecinalismo histórico, y está la Unión Cívica Radical con Juan Fernández. El otro punto, el otro piso, que es el título de la nota, Manes es el único que le puede ganar al kirchnerismo. Esto habla de un ímpetu, de una corazonada, o de una convicción de Joaquín de la Torre, que va a ser dura la interna, tal vez es más dura la interna que la general, porque el hastío que hay respecto a los dos lados, el funcionamiento dialoguista de una oposición, de uno hacia otro, que no es tal si uno rasca un poco y mira profundamente, hace que Manes no sea únicamente una figura, sino que sea una alternativa. Y lo que se busca en este país desde hace tiempo, con terceras posiciones, es una alternativa. Yo digo que no es solamente una persona, tiene que haber un proyecto que contenga y que supere a las personas. El proyecto tiene que tener una conducción colectiva, no individual o verticalista, porque si no después vamos a decir, nos salvó Manes o nos hundió Manes. Eso también es repetición. Acá lo que se pretende es que usted, que está del otro lado, entienda que tiene que ser protagonista de este momento, que tiene como punto más alto de la torre en el piso lo que dijo Joaquín de la Torre respecto a Manes. Es un patriota, podía estar muy cómodo haciendo lo que hacía. Dijo, voy al barro, se va a raspar y genera incomodidades hacia adentro y hacia afuera. Vamos a la pausa y después de la misma
Gisela Agostinelli para hablar de la otra propuesta de Juntos, Santilli. ¿Habrá cambios? Pausa y venimos. La UNM es una universidad nacional pública y gratuita. Podés elegir entre una oferta académica de 10 carreras de grado universitario, 2 ciclos de licenciatura y 4 tecnicaturas universitarias. Universidad Nacional de Moreno. Nuestro derecho, nuestro lugar, nuestro futuro. Moreno ya arrancó. Con el Plan Integral de Asfalto y Bacheo, estamos asfaltando en todo el municipio. Calle Portugal, Shakespeare y La Finúa, Argentinidad y Ambrosetti, Paso del Rey, Moreno Centro y mucho más. Y la compra de la nueva planta asfaltadora nos permitirá asfaltar todos los días con más eficiencia y menor costo. Plan Integral de Obras ya está en marcha. Municipio de Moreno, donde florecen 1000 flores. Bueno, segundo bloque, después de Joaquín de la Torre, que es primer candidato a senador provincial por una de las propuestas de Juntos, Juntos Manes. Ahora vamos Juntos Santilli, que en Moreno tiene 2 boletas, es decir, cuando ingresen al cuarto oscuro van a encontrar en Juntos 3 propuestas, una que dirá Manes y 2 que dicen Santilli. Se desprende de ahí, cabeza de lista Leonardo Coppola en una corriente y la otra el hombre de Ritondo, Demian Naya, que estuvo en este programa. Y voy a hablar con Gisela Agostinelli, que es concejal, para mí titular hace tiempo, por su vocación legislativa, por el interés de aprender, de hacer esta palabra que para mí es la más importante en la vida, que es el ejercicio de. En un ejercicio de, primero es saber qué es lo que no conozco, para luego acceder a ese conocimiento. Con ese conocimiento tengo una plataforma para seguir discutiendo, y no es algo teórico, es profundamente práctico. Y es de dinámica, ¿no? Algunos dicen el mejor ejercicio dialéctico. Bueno, trataremos en este bloque con Gisela Agostinelli de hacer el mayor esfuerzo posible para que se comprenda por qué era necesaria la interna, ni siquiera la unidad. Vamos a cambiar. Yo dije que tenía que llegar el momento de una interna para que se definan liderazgos. Eso se dice desde la política tradicional. Me interesa a mí salir de ahí rápido y decir cuál es el mejor proyecto que debe tener una fuerza que pretende ser poder, no solamente oposición. Bueno, gracias por estos minutos. No, gracias a vos por invitarme y por tus palabras anteriores. La verdad que, coincido con vos y hoy estoy muy feliz de que se dé una interna dentro de Juntos por el Cambio. Más allá de poder liderar y encontrar quién lidere, me parece que es importante la interna para poder construir las alternativas y poder dirimir esas diferencias que pueden llegar a haber. Sobre todo yo digo que particularmente en mi caso he tenido diferencias dentro del Consejo con mi propio bloque, digo que se pueden ir subsanando, pero hay diferencias que plantean la forma de hacer política. Digo, y ahí es donde la gente tiene que elegir. Y el otro, cuando uno elige, digo, si vos elegís esta forma de hacer política o aquella forma de hacer política, el otro también tiene que comprender que la sociedad está eligiendo algo. Y después de las internas es acompañar eso que la sociedad eligió y planteó. Hay un denominador común en las 3 listas, sí, que es la renovación. Sí, bueno. Es decir, yo lo veo a Julián Signa, es cabeza de una renovación. Está Coppola, que para mí no es un hombre viejo de la política, sino que hace muchos años está en la política, pero estás vos, y del otro lado, Demian Martínez Naya. Es decir, hay algo ahí condensándose. Hay que ver si después esto que es denominador común hace que tras las PASO aparezca la unidad. Una palabra tan utilizada en la política que nunca se alcanza ese objetivo. Ni cerca, Mira, yo primero, nuevamente esto de lo que vos decís, la renovación, es algo que he peleado tanto, que he batallado tanto de que se diera una renovación en la oposición, que hoy celebro las 3 listas, digo, porque en las 3 listas vos encontrás renovación. Quizás la nuestra con un poco más de experiencia que las otras listas, pero la verdad que en las 3 podés encontrar renovación. Ahora, el post, digo, a mí me pasó esta semana
que hay algunos que siguen practicando esa vieja forma de hacer política, que es agredir al otro, algo que la sociedad está cansada. Digo, cuando vos vas a los barrios, charlas con los vecinos no te preguntan ni de qué partido sos, ni con quién estás, ni de dónde. Te plantean sus problemas, quieren soluciones para sus problemáticas. Digo, y hay un sector de la política que todavía no comprende eso. ¿Cuál es el rol del político? Y eso es lo que, a mi parecer, nos va alejando cada vez más entre la sociedad y el político y la política, digo. Y me parece que hay algunos que todavía no lo comprenden, pero hay otros que sí. Te decía, esta semana me pasó que extrajeron un fragmento de algo que dije en la sesión, una oración para salir a pegarme, a bardear por las redes, y la realidad es que parte de esa misma lista salió a solidarizarse enseguida. Entonces me parece que hay una renovación, me parece que hay gente que está planteando una forma distinta de hacer política y eso es para celebrar. La renovación, que lo charlé la semana pasada en el programa con los entrevistados, no es solamente de edad, acá estamos hablando de renovación del ejercicio de la política, ¿no? De la puesta en práctica, de la discusión, del debate, de una mesa no colegiada, sino amplia, lo más horizontal posible, donde todos puedan tener una opinión y que después eso se vuelque en un recinto, porque en definitiva lo que va a votar el ciudadano de Moreno son concejales, concejalas, consejeros escolares, diputados, son representaciones legislativas, es decir, los parlamentos deben contener todas las expresiones. Ahora, si hay una fractura interna dentro de aquello que parece monolítico, estamos en un problema si pensamos que esa es la renovación. De ninguna manera, es una reproducción de la tradicional política que sigue siendo vieja aún con jóvenes de pocas edades. Exactamente, yo creo que hay muchos jóvenes, creo que lo habíamos dicho en alguna entrevista que tuvimos, esto de que hay muchos jóvenes que siguen practicando la vieja política, digo, y me parece que es necesario dar ese cambio cualitativo que nos va a permitir transformar. Digo, para mí la política es una herramienta de transformación social. No es un beneficio ni personal ni un beneficio partidario. Entonces creo que hay muchos que todavía no logran entender eso y siguen haciendo esas viejas prácticas, digo, tanto de lo que es Juntos por el Cambio como del otro lado. Digo, yo estuve dentro de un consejo que seguía manteniendo las mismas prácticas que la vieja política, digo, y las sufrí, las padecí, digo, y por suerte se van rompiendo determinadas cuestiones. Me parece que eso se construye con la práctica diaria, digo, con el proponer, el hacer, y hoy te puedo decir, y justamente como hablábamos recién, esto de que hay renovación dentro de las listas, pero hay renovación en la práctica de hacer política, y eso para mí es fundamental y la verdad que me pone muy contenta, claro, la interna y la práctica. ¿Estás contenta? Sí, totalmente, ¿no? Sí, muy contenta. Eso también es saludable, aceptar que la diferencia enriquece. Totalmente. Si se toma la naturaleza de lo que es una diferencia, ¿verdad? Que no es una cuestión ocasional, sino que vienen a plantear nuevos mojones para que la oposición no solamente sea aquella que va a cuestionar al oficialismo, sino que aspire al poder. ¿Qué es la pregunta? ¿Cuándo la oposición se asume en una búsqueda sensata del poder? No solamente ser testimonial a, sino pelear por el poder, que es lo que me parece que vos venís bregando hace tiempo cuando hablas de renovación. Totalmente, totalmente. Yo creo que hoy la lista que nosotros conformamos brega por eso, busca ese objetivo. Y es la consolidación hoy, digo, en nuestro caso es una lista muy plural, digo, que incorpora diferentes sectores, diferentes pensamientos que permiten enriquecer el debate, pero que está muy armónica y que tiene un objetivo en común. No son solamente estas elecciones, sino trabajar en pos de lograr el poder, que es lo que te permite realmente transformar la vida de la gente. ¿Te hace un poco de ruido que el PRO haya impuesto a Santilli? Es como si mañana, si hubiese ocurrido, no mañana, si hubiese ocurrido que todo el PRO dice tiene Naya y nadie discute, tiene Naya. Siento que la familia de Naya es de Paso de Rey, si bien ella trabajó en Cava, pero eso del paracaidista, ¿no? Santilli es eso, Mirá, sin lugar a dudas. Yo la verdad que no, siéndote totalmente sincera, no tengo injerencia sobre lo de arriba. No, ya sí sé. Tengo injerencia sobre lo de abajo. Y creo que justamente mi decisión de ocupar este lugar hoy es justamente dar esa pelea. Así como en su momento di la pelea para que se dé una renovación dentro de la oposición, digo, hoy mi pelea es que aquello que le hace mal a la política, y yo creo que venga una persona 6 meses antes desconociendo el territorio, diciendo que
con un relevamiento vos conocés Moreno, o diciendo que un chico de los barrios más humildes pueden acceder a ganar en dólares desde su casa, sin entender que está hablando de Naya, sí. Hoy una familia, para poder alcanzar a estudiar, digo, algo tan básico como es la educación, tiene un celular para 5 chicos que muchas veces no tiene wifi o no tienen la plata para ir a sacar fotocopias, o no llega el wifi al barrio, digo, ¿cuántos barrios de Morenos no les llega hoy el wifi? Entonces, me parece que es desconocer el territorio, y me parece que eso le hace mal a la política, y sobre todo a Juntos por el Cambio creo que le hace mal, porque si, a ver, creo que hay una concepción de que Juntos por el Cambio pertenece a un cierto sector de la sociedad. Para mí errado, digo, no creo que sea así. En nuestra lista se puede visualizar, pero socialmente también se puede visualizar. Digo, y me parece que estas cosas hacen que la gente después termine pensando, y ahí vienen, por decirlo de alguna manera, los chetos de capital. Digo, y no es así. Digo, el territorio hay que conocerlo, hay que caminarlo, hay que hablarlo, hay que estar de cara al vecino y entender qué es lo que sufren, qué es lo que padecen. Digo, como lo padecemos todos los vecinos. Cada vez que salimos a la calle y nos encontramos con los mismos problemas de inseguridad, de las calles, de cualquier tipo de problemática que hoy tengan los vecinos, digo, cualquiera que lo vive en el diario sabe de qué se trata. Es una forma de responderme que lo de Santilli en provincia es como lo de Naya en Moreno, ¿no? Fuiste elegante para responder, pero creo que lo leí bien, no voy a repreguntar porque es claro. Si hay alguien que no conoce la provincia de Buenos Aires y quiere hacer campaña en la provincia de Buenos Aires 2 meses antes, es como si Naya 2 meses antes quisiera hablar de Moreno. Si Moreno es amplio, imagínate la provincia de Buenos Aires. Yo creo que lo que se va a esbozar en la propuesta de Juntos, de nuevo, son 2 listas más vinculadas al PRO, a la estructura en donde el PRO es la cabeza, y del otro lado hay una representación un poquito más amplia, donde hay radicales, peronistas, vecinalistas. ¿Cómo se van a diferenciar ustedes? Como pregunta final. La propuesta en donde está Coppola, estás vos, está la Unión Cívica Radical, porque está el doctor Nogueira con su hijo es cabeza de lista de consejeros escolares, pero ¿cómo se diferencian? ¿Cuál es la táctica? Mira, yo creo que nosotros hoy lo que estamos proponiendo en una primera instancia es esta lista que integra la pluralidad de los espacios. Digo, está el PRO en sus diferentes versiones, para decirlo de alguna manera. Tenés el PRO de Patricia Bullrich, el PRO de provincia. Patricia Bullrich con Yebra. Con Yebra, sí. Tenés a Lari, tenés el radicalismo, tenés también a UNO, tenés parte del socialismo. La verdad que eso me parece que es sumamente importante y enriquecedor, porque es justamente lo que te decía, esto del debate que se puede generar a partir de pensar distintos. Digo, seguramente todos esos espacios tengan una mirada del territorio y tengan una mirada personal de la política. Entonces me parece que eso ya es muy enriquecedor. Digo, y a diferencia quizás de las otras listas, en donde las otras también contienen bastante renovación, creo que esta también lo que incluye es la experiencia, que me parece que es algo fundamental en un cuerpo legislativo. Digo, cuando vos ingresas a un cuerpo legislativo, me pasó, les pasa creo que a todos los concejales, y muchos terminan su mandato sin lograr entender muchas cosas de lo que es lo administrativo del consejo, porque vos podés leer qué hace un concejal, pero la verdad que cuando vas y te sentás ahí, hay un montón de cosas que no están en ningún libro, digo, y que las vas aprendiendo y te vas golpeando y demás. Digo, la experiencia me parece que es algo fundamental en todo esto. Te agrego esto rápido a la respuesta. ¿Cómo quedó confeccionado el resultado? Que no lo sabes vos ni yo, pero digo, a partir del resultado, el 20%, el 30%, porque después se pueden mezclar las listas. Es decir, una se puede quedar con todo, o puede haber, por votos, es que las 3 listas tengan representación. ¿Puede ocurrir eso? Puede ocurrir eso. La realidad es que sí. A ver, la representación del reglamento vendría a ser para estas internas. Lo que establece es que pueden llegar a ganar 2 o puede haber participación de más listas y que cada una puede tener. Dependiendo de los resultados es cómo se va a ir mechando. 3, la verdad que 6, hoy no te puedo decir okay, cómo vas a mechar ni nada por el estilo, porque depende mucho de cómo den los resultados. Puede mechar el que gane 2, el tercero es la siguiente lista. Bueno, eso quedará establecido por porcentaje, pero la pregunta tiene sentido porque si hay una interna es que no hubo instancia de unidad. Se resuelve en la interna, pero después puede quedar una lista con representación de las 3 propuestas o no,
Pero lo más interesante es si, independientemente de esto, que es muy importante para la vida de un dirigente político, luego hay unidad. Si se entiende que el desafío que propone Juntos es limitar el poder hegemónico que pretende el Frente de Todos. Esa es la base que haría una unidad y que luego de septiembre, de cara a noviembre, todos trabajen ya no por la lista, sino para frenar esto que Juntos dice defendamos la libertad. Es eso. Exactamente, más claro imposible. Más claro imposible. El tema es que después lo entiendan ustedes, ¿no? No, y que yo después creo hagan que campaña. Sí, justamente esto que yo te decía antes, digo, apenas comenzamos el periodo de campaña, digo, a mí me salieron a atacar y parte de esa misma lista salió a solidarizarse, digo, y a cuestionar esa práctica que estaban llevando adelante, porque entendemos que seguramente después de las elecciones terminemos todos juntos, porque, a ver, más allá de cómo se den los resultados, si gana uno, si gana el otro, si llega uno solo o si llegan los tres, realmente después hay que trabajar para frenar eso que nosotros planteamos desde los diferentes sectores, que es algo que le está haciendo mal a Moreno y a la Argentina. Gracias. A vos. Bueno, el nombre Juntos, sacaron Por el Cambio. El Por el Cambio era de Macri. También hay una simbología allí en decir Juntos, que es una forma, me parece a mí interesante, de comprender una alternativa a la unidad. Pero la unidad es un ejercicio muy difícil de alcanzar porque siempre hay intereses, hay apetencias, suelo decir, y hay poca grandeza. Tal vez Juntos sea más comprensible al oído de aquellos que están diciendo a su manera, como quieren, como sienten, que deben ponerle un freno a la ambición que tiene el oficialismo de tener mayoría en las cámaras. Como dije en el comienzo de este bloque, lo que se eligen son diputados nacionales, senadores provinciales, concejales y consejeros escolares. Hay que mirar entonces el Consejo Deliberante cómo está hoy. El Consejo Deliberante va a renovar la mitad, siempre se renueva la mitad, serían 12. Hoy el oficialismo tiene 16, pero tuvo a lo largo del tiempo de gestión de Mariel Fernández una representación del bloque de Festa de 3, luego los que habían quedado de la gestión anterior de Festa con peso propio y solamente 8 que son de riñón de Mariel Fernández. Lo que uno imagina es que Mariel Fernández va a tratar de hacerse fuerte para tener no solamente el número, sino quórum propio. El quórum propio casi que saca por la ventana a la oposición y siquiera el informe, sino no, da igual, porque están los números. Eso es importante en un ejercicio democrático, porque si hoy, sin tener el quórum y la mayoría absoluta, falta información, habría que preguntarse qué ocurre con un oficialismo que lo tiene todo. Pero no solamente este oficialismo, sino que históricamente ha pasado eso. No hay información. Y sin información, la democracia no se fortalece. Es una estructura de poder. A cuentagotas se informa, como se quiere, sin dar mayores explicaciones. Los parlamentos tienen como función, además de generar leyes, es controlar a los ejecutivos. Y se controla con un ejercicio mucho más certero, donde la experiencia tiene importancia, pero sobre todo, diría yo, el ímpetu de saber. Si no hay ímpetu de saber, no hay experiencia que valga. Porque con la experiencia después se atornillan y se aburguesa ese ejercicio de preguntarse por qué es así. Un poder legislativo, en serio, es el que todo el tiempo está indagando por qué es así y por qué no de otra manera. Si esto está claro, puede que mañana aparezca un mejor proyecto que lo enriquezca. Pero antes de eso, que va a llevar un tiempo a alcanzarlo, es saber que se tiene que controlar el Ejecutivo, porque todos dicen, para gobernar Moreno no es el Consejo, es el Ejecutivo. Yo digo, para alcanzar el Ejecutivo hay que tener un buen Consejo. Sin Consejo no se le puede hablar a la ciudadanía. Es así de simple. Tan básico como suena en este programa la parte final. Vamos a la pausa. Tenemos varias notas más porque la campaña arrancó y nosotros tratamos de decir que escuche antes de decidir, porque siempre la última palabra la tiene usted. Pausa y venimos.
Bueno, recambio generacional es un concepto, está conformado por 2 palabras, ¿verdad? De las listas, cuando miro las propuestas, yo digo, por edades, no hay dudas, ¿eh? No hay dudas. Noelia Saavedra es joven. Y cuando miro para abajo, encuentro juventud. La pregunta es cómo esa juventud se vincula con la experiencia. Y esta nota que voy a hacer con Beto Fraiz, que es un cuadro de la Hugo del Carril, y la Hugo del Carril tiene una conducción que es Chico Fraiz. Entonces, la juventud, cuando bebe de la experiencia, es que acepta los lineamientos de aquel que estuvo, que está, y que va acompañando el proceso para que mañana, quien hoy es acompañante, sea conductor. Es la pedagogía de la política y de la vida, más o menos. En este punto llega Beto Fraiz al Consejo Deliberante, seguro, por una cuestión de votos y por proyecciones que existen, que son objetivas, y ratifica la permanencia de una agrupación peronista dentro de los oficialismos, en este caso de Mariel Fernández. La primera pregunta para Beto es, ¿qué es lo que tiene que darle continuidad a la Hugo del Carril? Para no hablar de personalismo, ¿no? Para no hablar de Beto, pero hablar sí de la política de la Hugo del Carril, acompañando procesos que siempre lo ha dicho tu padre, nosotros acompañamos mientras se respete el acuerdo. El día que no se respete, hacemos política de otra forma, ¿no? Pero abiertamente, digo, es una expresión hasta leal, te digo. Bueno, antes que nada agradecer el espacio, la invitación. Y primero, antes que nada, yo creo que Chico es leal y es de la escuela de la palabra. Entonces creo que cuando vos hablas de continuidad y de esto del recambio generacional, yo lo asocio mucho al transversamiento generacional que hablaba el general, ¿no? Ajá. Entonces hago referencia a que está bien que estemos los jóvenes siempre y cuando estemos acompañados de esos cuadros políticos que fueron haciendo dentro del distrito. Y como decís vos, ¿por qué la UBO tiene que tener continuidad? Y porque la UBO tiene territorio, y tenemos compañeros, y tenemos trabajo, y cuando damos nuestra palabra y acompañamos un proyecto, nosotros laburamos al 100%. Beto, y no hay dudas de eso. Explícame, porque habrás escuchado más en los últimos años. Sí. Territorio. Antes no estaba tanto eso, ¿no? Yo lo recuerdo, se hablaba de otra forma, se hablaba de las compañeras, de los punteros, pero de pronto aparece en el vocabulario el territorio. Yo suelo decir que cuando se usa mucho una palabra, pues se está vaciando la misma, ¿no? Contame qué es para vos el territorio, para la UBO, cuando dicen nosotros tenemos territorio. Traducirlo en hechos, ¿qué es territorio? Cuando hablamos de territorio, yo te digo que nosotros desde la UBO del Carril tenemos compañeros en los distintos sectores de Moreno. Nosotros tenemos compañeros en Moreno Norte, Liliana Ojeda, con un trabajo territorial, con un trabajo en la calle, por así decirlo en otras palabras, ¿no? Cuando hablamos de Moreno Sur te hablo de Sergio Arregues, delegado municipal, pero a la vez un trabajador también de la calle, un compañero que está a las 24 horas ahí. ¿No es eso el territorio más, Beto? Decir que no es solamente el empleo, ante cualquier circunstancia, en cualquier horario tenés que estar, ¿no es eso? Acá nosotros, mira, yo te lo... Una parte del territorio, diría, ¿no? Tal cual. Yo aprendí la política por parte de mi viejo, por la experiencia, por haber vivido y haber visto un montón de cuestiones. Y cuando vos decís las 24 horas, yo te lo resumo en un solo hecho. Nosotros los domingos comíamos en mi casa y a mi papá tocaban el timbre por alguna emergencia y mi papá se iba. Entonces te digo que de esa experiencia de la que yo te hablo, desde ahí es que lo que mamamos nosotros de chicos. Del compañero tiene que estar las 24 horas, no solamente cumplir un horario y estar. Nosotros somos militantes, somos políticos y somos territoriales y estamos las 24 horas. Emilce en el norte también, otro claro ejemplo de la política de la UBO del Carril. ¿Qué es el peronismo para la UBO del Carril? Y el peronismo es todo. Nosotros nos basamos en el peronismo, nosotros somos... El peronismo es una conjunción de cosas, no puedo darte solamente un concepto. Sí te lo puedo decir en palabras, te puedo decir militancia, te puedo decir lealtad, te puedo decir, como hablábamos antes, territorio, calle, las 24 horas, estar con los compañeros, escuchar.
para mí el peronismo abarca todo eso, y más en la U del Carril con los compañeros que nosotros tenemos. Y hay algo que vengo escuchando de tu papá, también de tu hermano, de Martín, y vos. El valor de la palabra es un compromiso. Si lo digo, lo tengo que cumplir, no necesito el papel. Lo que vengo observando en Moreno, que tal vez es la pregunta disruptiva para vos, es que de muchos sectores dice el gobierno no cumple la palabra. Con ustedes sí, con la U del Carril sí. ¿Cómo han logrado que se cumpla eso y con otros no? Y vos escuchás y vos leés, decís, sos un hombre de territorio, de la política, vos ves que hay un malestar general en ciertos sectores del peronismo donde dice Mariel Fernández no es una persona que cumpla la palabra, empeñada. Yo no puedo hablar de los otros compañeros, no sé cuáles fueron los acuerdos que ellos tenían, yo puedo hablar desde los hechos, desde la U del Carril. Nosotros creo que cuando hablamos de palabra, hablamos de lealtad, y nosotros, a ver, eso mismo lo hacemos con territorio, como decía antes, nosotros con trabajo, a través del trabajo. Nosotros no tenemos otra carta de presentación que no sea el trabajo y el territorio y el estar las 24 horas. Entonces nosotros a través de eso es que hacemos la carta de presentación de la U del Carril y lo demostramos día a día, con compañeros, con convicciones políticas y que creemos en la reconstrucción de Moreno y yo creo en esta gestión, totalmente. Te hago dos preguntas finales, Beto. Porque tienen territorio, porque tienen presencia en los barrios, lo voy a decir así para que se entienda también, quienes están mirando el programa. La U del Carril tiene representación en los barrios y tiene presencia en los barrios. Cuando hay un problema, no es solamente que se busca al Estado, se busca a aquellos que se comprende desde el vecino que pueden ser el interlocutor válido para la solución, y aún poniendo el cuerpo, sin que intervenga el Estado, ¿no? Eso se llama solidaridad. Algunos dicen de clase, yo digo solidaridad humana. Compromiso también. Y compromiso, ¿no? La solidaridad de clase es un poco más elevado el asunto. Pero, ¿cómo te imaginas en un consejo deliberante? Estuvo tu papá, estuvo tu hermano, y yo creo que se tiene que recuperar mucho lo que es la palabra, precisamente, una discusión y sobre todo una apetencia por el poder, porque la U del Carril, además de ser una agrupación peronista, es una estructura de poder. Así que supongo que la presencia y la continuidad tiene que ver con eso. En algún momento emerger un poco más, tener un vuelo más, sin que sea confrontación, sino hasta por una cuestión generacional de trasvasamiento, como decía el general. Trasvasamiento. ¿No? Sí, a ver, creo que va a haber esto lo que vos decís dentro de este nuevo consejo, porque somos jóvenes, porque somos chicos pensantes, somos chicos de territorio, somos jóvenes de cierta manera, capaz que no tener una experiencia legislativa, porque va a ser la primera vez que yo ocupe una banca. Pero tener a tu hermano y tu viejo te va a decir, mira, es por acá. Pero tengo a mi papá y a mi hermano con la experiencia, que creo que a eso, cuando hablamos de trasvasamiento y todo eso, hacemos referencia mucho a eso, ¿no? Los jóvenes, pero acompañados de la experiencia de los que más saben. Entonces, creo que se viene un muy buen consejo, porque creo que hay una muy buena lista con mucha diversidad y pluralidad de ideas, y creo que eso va a ayudar a la reconstrucción desde la parte legislativa, desde el Consejo Deliberante. Y la última, Beto, hambre, indigencia y pobreza. Vos andás por Moreno, ¿no? Como tantos otros. ¿Y qué registras? ¿Dolor? ¿Cansancio? ¿Hastío? Porque uno puede, yo suelo decir esto, ¿no? Mientras nosotros podemos poner a la cena lo necesario y algo más, hay personas que no tienen ni a la cena. Entonces, eso interpela a la política, abiertamente, ¿no? Hay que ver si la política lo toma o recurre al artilugio de una frase común para decir yo estoy. La razón de la pregunta es porque comprendo lo que sos, lo que dicen de vos, que sos un tipo solidario, compañero, que sos leal. Por lo tanto, espero una respuesta leal a una pregunta tan compleja, no por la pregunta, sino por el dolor que tiene el pueblo de Moreno en esta situación, porque hace años estamos así. Yo comprendo totalmente porque, te vuelvo a repetir, soy una persona de territorio y conozco lo que está pasando muchas veces en algunos barrios de Moreno. Aparte de haber sufrido 1 año y medio de pandemia, sé lo que fue estar en las ollas populares, sé con la vergüenza que venía mucha gente que había perdido su trabajo a buscar la comida, y yo soy de la persona que no me gustaba la foto, por ejemplo. No lo haría y no lo hago.
nunca jugaría con el hambre de una persona. Yo soy solidario y tengo empatía por sobre todas las cosas. Sé ponerme en el lugar del otro. Y reconozco, y por eso quiero tanto a mi agrupación yo, porque tenemos compañeros que a la noche, sin fotos, sin nada, salen a repartir comida a personas en situación de calle. Entonces, reconozco el dolor, reconozco que hay hambre, mucho ayudó esta pandemia, mucho ayudó 4 años devastadores que para el distrito fueron muy dolorosos. Entonces creo que es uno de los temas a debatir en este nuevo Consejo Deliberante. Son muchas cuestiones las que pero hay que arremangarse y laburar y hacer territorio y estar, acompañar, ser solidario y por sobre todas las cosas tener empatía. Empatía y también empatía con los laburantes municipales. Totalmente. Mejor empatía con los laburantes municipales, ¿no? Pues siempre están ahí en el fondo. No estoy hablando de las dirigencias sindicales, no estoy hablando de eso, estoy hablando con los laburantes. El compañero Razo. El compañero Razo, que vos también lo conocés, porque vos labura. Ese compañero necesita que alguien lo escuche, es decir, que lo vean. Primero, porque para escucharlo lo tenés que ver. Por eso yo también en una nota, creo que la semana pasada, había dicho que yo quiero que mi oficina, post pandemia obviamente, esté abierta para todo el pueblo de Moreno. Y no hablo solamente del ciudadano, del vecino de Moreno, sino también del compañero municipal. Porque nosotros tenemos que representar a todo Moreno, a todos los vecinos de Moreno, y eso también entra dentro de los compañeros municipales. Entonces hay que representar a todos. Ese es el compromiso que nosotros vamos a tener que asumir después del 10 de diciembre. Beto, gracias. No, gracias a vos, Rubén. Bueno, yo tengo la posibilidad de estar mirando fijamente a los entrevistados, a Beto, a Gisela, a Joaquín de la Torre, después vienen 2 compañeras. Y créanme que cuando le pregunté a Beto Frey sobre la pobreza, su rostro cambia. No sé si la cámara lo puede registrar cuando se vea el programa el próximo jueves, pero yo sí. Y eso habla de algo, que cuando uno dice hambre, intelectualmente para algunos, no es asociado con el dolor. Dice, bueno, hay hambre. Él vincula el hambre con rostros, con historias, con personas, y dice, yo no quiero la foto porque la verdad es vergonzante. Una persona que tiene un trabajo, o que tuvo un trabajo, ir a una olla es doloroso, porque significa un descenso, significa abismo. Si un dirigente no mira eso, es que está más preocupado en que la foto salga bien que por la persona que mañana tiene que volver a buscar un plato de comida. Eso me parece central. Lo otro que dijo Beto, que tiene 36, me dijiste, ¿no? 36 años. Es como él, en su lenguaje y en sus palabras, está diciendo que la experiencia, es decir, los que han vivido, es clave para ellos que están aprendiendo a transitar el camino de la política. Se lo digo de otra manera, no se puede tirar los viejos por la ventana, de ninguna manera. De ninguna manera. Porque ellos, con más errores que aciertos, con aciertos y errores, son los que le pueden decir a los Beto Frey y a otros, miren, no vayan por ahí porque se van a equivocar, porque ya vivieron. Eso es un valor, eso tiene un sentido. Eso se llama, para el peronismo, conducción. Y lo que Moreno tiene por delante es definir un tipo de conducción. Moreno, lo voy a decir por enésima vez, está en una etapa de transición en términos de conducción. Cuando viene una conducción clara, cada estructura se mueve, como atomizándose. Después se pueden juntar, pero eso no es unidad. Si el recambio generacional abona a esto, perfecto. Ahora, para que el recambio generacional dé una mejor política, no se puede tirar por la ventana la experiencia. Y la U del Carril lo comprende porque forma parte de la partitura doctrinaria. Es la U del Carril, es Chico Fraiz que nos va diciendo. Eso no quiere decir que no discutan con Fraiz, con su padre, pero no desconocen el valor de aquel que dice, el acuerdo se respeta, nosotros somos leales, nos alcanza con la palabra, pero del otro lado se tiene que respetar. Si no se cumple, ya no es que se rompe la palabra, se quiebra la política. Creo entender bien lo que ha sido la U del Carril en todos estos años y que ahora con Beto Fraiz, en reemplazo de Martín, porque Martín no puede ser reelegido por estas definiciones que se tomaron hace tiempo, la reelección indefinida de los concejales y los intendentes no va más, entonces por eso aparece Beto, pero también porque Beto ha hecho un trabajo territorial, como dijo a lo largo de esta nota, que lo lleva a tener una posición en la banca
para representar a todos. Es el tercer elemento particular de la nota que he tenido con Beto Frey, que siendo peronista del Frente de Todos, dice, es con todos en serio, no con partes, con todos. El todo de este momento nos lleva a una tanda más y tenemos dos propuestas para hacerlos ustedes para que sigan mirando el programa. Uno tiene que ver con la izquierda y otra propuesta con el peronismo que presentó lista y le dijeron no. Como suele ocurrir, desde arriba se decide. Bueno, la propuesta es Lorena Pereira y Anaí Sancheta. Pausa y venimos. La gente va a ver no a Romina, sino lo que está dentro de Romina. Lo que sobresale de ella es la motivación con que hace las cosas. Que si estás una persona luchadora, de confianza, que esté dispuesto a dar lo mejor, que esté dispuesto a reconocer sus errores, entonces esa es Romina.